Ya sabe usted que ya le estuve anticipando, anunciando, comentando, diciendo, como usted quiera decir, que hoy arrancaba un programa, desde mi punto de vista, extraordinario, con una persona que pues nos va a dar una gran luz en todo el conocimiento acerca del origen y la historia de las religiones. Entonces, pues hoy vamos a empezar este programa que le había comentado ya, del origen de las religiones principalmente, que ya sabe usted que yo considero verdaderamente importante para toda la gente que tenga la buena voluntad de desarrollarse internamente, de elevar la base psicológica en la que descansa. No puede ser a través de estudiar matemáticas, tiene que comprender el origen del todo, desde el universo, la célula, la arqueología, las religiones, la filosofía, la mitología, el pensamiento mágico, etcétera, todo lo que conforma la humanidad. Y si usted no arranca desde el origen, comprendiendo el origen de cada una de las cosas, pues no puede hacer nada. Por eso mi interés de hoy, invitar a Henrik Karol Kosiba. Henrik, ¿cómo estás? Pues bien, aquí con ustedes, Radio Escuchas, y contigo, Martín. Bien, qué bueno que estás aquí con nosotros para este rollazo fenomenal que me encanta. Ahora sí, vamos entrando en materia ya. Gracias, doctor, hasta luego. A ver si Hugo Jiménez anda por ahí, porque ¿ya llegó Hugo? Ah, qué bueno, perfecto. Bien, bueno, arrancamos entonces con Henrik Karol Kosiba, que él es una persona pues muy estudiada en este rollo del origen y la historia de las religiones. Me ha interesado mucho verdaderamente platicar con él, ver cómo maneja el tema. Es extraordinario. Henrik, qué bueno de verdad que estás aquí con nosotros el día de hoy. Bien, gracias, el placer es mío. Ojalá que toda esta charla que vamos a tener sobre el origen de la religión, pues el pensamiento religioso, les guste a los teleescuchas, bueno, radio escuchas. Y bueno, pues aquí estoy para responder las dudas, las preguntas, los cuestionamientos. ¿Quieres que arranque de una vez, Martín? ¿O vamos a hacer una pregunta? Vamos a hacer esto, Henrik. Mira, a mí me gustaría pues iniciar con algunas dudas que siento son las principales con las que podríamos arrancar. Y pues unas de ellas, como ya lo hemos venido viendo, son, por ejemplo, ¿cómo empieza la religión? ¿Dónde se da el origen de las religiones? ¿Cómo empieza este rollo? O sea, ¿cómo se conforma? En fin, ¿no? Bien, la pregunta es de esencial importancia, porque el tema de las religiones pues siempre causaba y causa un enorme interés por una simple y sencilla razón. Todas las culturas del pasado, todas las grandes civilizaciones fueron religiosas. Es decir, absolutamente todas las grandes creaciones artísticas, de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de todo lo que son artes menores, todos los grandes logros del pensamiento, de construcción y todo eso fue hecho en el marco de una cosmovisión religiosa, del pensamiento religioso, de tal manera que para entender al hombre del pasado hay que entender sus religiones, su pensamiento religioso. Pero igual, para entender al hombre actual hay que ir al pensamiento religioso, puesto que la enorme cantidad de los pobladores de este planeta se calcula aproximadamente un poco más de 4 millares, es decir, cada millar son 1.000 millones. Quiere decir que algunos 70%, un poco más de la población humana actual, son creyentes. Y de estos 4 millares, 3.5, o sea, 3.500.000.000 son creyentes de alguna de las 4 grandes religiones universales. Al fin, el tema sí viste
papel extremadamente importante. Pero te confieso, ya, igual como lo hemos hecho en el programa de televisión por internet, antes de hablar del tema en sí, o sea, del tema del origen del pensamiento religioso, sí me gustaría aclarar algunos asuntos, pues, de índole teórico conceptual. Yo sé que uno puede decir que aburrido, Chihuahua, ¿no? Al grano, hombre. Pero el grano, para que se entienda bien, requiere que se defina qué quiere decir, pues, la palabra misma. Antes que nada... Eso me parece importantísimo. Antes que nada. Solo una pregunta, un pequeño paréntesis. Mencionaste que son las 4 grandes religiones. ¿Cuáles son esas 4 principales o grandes religiones? El cristianismo, el budismo, el hinduismo y el islam. Ok. Son 4 grandes religiones cuyo mensaje es universal, es decir, no son religiones propias para algún pueblo. Por ejemplo, el caso, fíjate, no mencioné una religión tan extremadamente importante, histórica, intelectualmente hablando, como es el judaísmo. No lo mencioné porque no es una religión universal, puesto que es una religión propia para un pueblo en concreto. Las que acaba de mencionar, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y el islam, tienen un credo que va más allá de las fronteras económicas, políticas, ideológicas, lingüísticas, aunque claro que hay núcleos, ¿no? El hinduismo, básicamente tenemos en la India más de 500 millones de los hindúes son hinduistas, aunque también en la India hay minorías del Islam, un poco de los budistas, hasta que hay cristianos. Del Islam ni se habla, ¿no? El cristianismo. Al fin, estas son las 4 grandes religiones universales, es decir, cuyo credo es universal, cuyo credo es un credo que no está dirigido a un solo pueblo y va más allá de las fronteras lingüísticas, culturales, etc. Ahora, quiero aclarar algo que, la verdad, necesito hacerlo para evitar de entrada ciertas confusiones que he visto y he vivido ya varias veces. Hablar de las religiones desde el punto de vista científico, es decir, desde la perspectiva de la ciencia de las religiones, no significa hablar de la fe. De hecho, no tiene ni la más remota importancia si yo soy o no creyente. Es decir, la ciencia de las religiones, y es lo que yo hago, es una disciplina interdisciplinaria, es una interdisciplina que se ubica en el campo de ciencias humanas, es parte de humanidades, que estudia el fenómeno religioso en tanto que un fenómeno social, histórico, sea creado por el hombre. La historia de las religiones investiga al hombre religioso, no investiga lo trascendental, porque la existencia o no de lo trascendental, la cuestión de la fe no le compete a la ciencia, sino a la religión. Es decir, cuando un científico investiga fenómeno religioso, lo conceptualiza como una creación histórica de un pueblo que en un contexto histórico-cultural dado ha creado un sistema de creencias. Esto es muy importante porque luego la gente me pregunta, luego la gente me hace las preguntas como si fuera yo sacerdote. No es el asunto. Yo soy un científico que investiga al fenómeno religioso. Claro. La ciencia de las religiones no es teología. Es un estudio científico, sociológico, antropológico, filosófico, etnológico y todos los que quieres. Que hay. Ándale, pues, todos estos, ¿no? Entonces, bueno, para dejar bien claro este asunto, no nos interesa, vaya,
Claro que me interesa en sí, pero aquí y ahora, en este programa, contigo y con ustedes, amigos, en este momento lo que no nos interesa es la pregunta sobre la existencia o no de lo trascendental, porque es la cuestión de la fe, sino lo que nos interesa en este momento es una visión científica del fenómeno religioso. De cómo empieza a pensar el hombre prehistórico hacia la era moderna, cómo empieza a pensar, porque empieza a pensar en un sistema religioso. Cómo se da, cómo se conforma, cómo arranca, qué estudios arqueológicos hay, antropológicos, es ciencia. Muy bien, de eso vamos a hablar. Es tremendamente interesante. De eso vamos a hablar, pero todavía un comentario más. Pues no se desesperen. Perfecto. No. ¿Cuál desesperar? Tú despacio. Tú despacio porque, mira, la gente que nos está escuchando está acostumbrada y le gusta que se profundice de manera clara en cada punto. Si no, al final del programa, pues si tú puedes esperar unos 5 o 10 minutos, ojalá nos echen un telefonazo para darnos sus comentarios. Sí, claro. Bueno, pues espero que eso es verdad. Vas a ver, no es verdad. Espero que la gente que nos escucha, pues realmente busque la profundización. No basta escuchar un programa como este, hay que leer. Claro. Hay que leer y una vez más leer. Aquí podemos dar pistas bibliográficas al respecto, es muy importante. Porque vaya, pues la lectura sigue siendo, y ojalá que siempre seguirá siendo. Quiero aclarar solo una cosa yo también. Ajá. Amigos del auditorio, no he mencionado el currículum de Henrik, porque tendría que ocupar 3 programas para platicárselos, créanme lo que así está. Ya bájale. Entonces, de verdad que tendría que agarrar 3 programas porque es extensísimo. Así es que vámonos y continuamos ya. Ándale. Bueno, la otra aclaración breve que quiero hacer antes de entrar al asunto mismo es que la pregunta sobre orígenes de la religión implica en realidad varias preguntas. A ver, para que se entienda mejor. En primer lugar está la pregunta ¿cuándo y a dónde? Es lo que trataré hoy en este programa. Es una pregunta importante en el sentido de que ubica en términos de tiempo y espacio los orígenes más antiguos, o sea, los primeros actos evidenciados de algún pensamiento proto-religioso. Pero hay una pregunta que al fin y al cabo resulta ser más importante, la pregunta sobre el por qué. ¿Sí me explico? Sí. Una cosa es intentar, exactamente, de rastrear los orígenes del pensamiento religioso en términos de tiempo y espacio. Y otra cosa es intentar de contestar la pregunta, pues, ¿por qué la religión? Ahora, todas estas preguntas, ¿cuándo, dónde y por qué, en cuanto a los orígenes del pensamiento religioso, las preguntas tienen sentido para una persona que tiene una visión científica de la realidad. A ver, este es el comentario importante que quise hacer. Perfecto. Para una persona cuya visión del mundo es netamente religiosa y que además no tiene gran interés pues de la inquietud intelectual de saber del pasado, de la historia, pues hay muchas de estas personas. Una pregunta como esta de los orígenes no tiene sentido porque la respuesta es más que obvia. ¿Cómo que? ¿Desde cuándo? Pues desde siempre. Es decir, muchísima gente parte de la idea de que si todo lo que existe es la creación del Todopoderoso, y si el hombre mismo es la creación de Dios, entonces la religión es un estado absolutamente normal del humano, porque es una obra de Dios. Por lo tanto, por definición, el hombre tiene que ser religioso, pues fue creado por el Todopoderoso.
¿Y desde cuándo? Pues desde siempre. Claro, pues desde que apareció el Punto. primero. Ahí se acaba. Claro. Bueno, En un acto de fe, creencia. esta visión no me satisface, y espero que tampoco satisface a los radioescuchas, por una razón filosófica. Los discursos de la fe son afirmativos, mas no explicativos. Y como dije, nos dedicamos aquí a una visión científica y no una visión religiosa. Yo no estoy criticando el pensamiento religioso, o sea, de la fe misma, para nada. Yo tengo la mía. Pero es lo que en este momento no importa. Lo que nos importa ahora, aquí, en este momento, con los amigos que nos escuchan, pero espero que les importa, es saber cuándo, a dónde y el porqué del origen. Bien, entonces, hechas estas aclaraciones y dejando al lado un asunto que también me gustaría en un momento dado aclarar, que es el asunto de una breve y rápida definición de la palabra misma, religión, que ahorita no voy a entrar, pero a lo mejor en unos cuantos minutos. Me gustaría retomar el asunto del significado mismo, del concepto de la palabra. Pues, ¿qué diablo es o qué Dios es la religión? Porque, mira, si me estás preguntando, bueno, ¿y cuál es el origen de la religión? Entonces, para contestar bien, hay que definir el concepto de la religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es la religión? Entendemos por religión, Exacto. pero ¿qué es religión realmente? Pero lo dejamos, este asunto de la definición, lo dejamos pendiente y el asunto retomaremos dentro de algunos minutos y ahorita ya al grano, pues, al grano, o sea, cuándo y a dónde. Bien, existe un consenso entre casi todos quienes trabajan los temas del origen de cognición, del origen del pensamiento y todo eso. Existe un acuerdo, un consenso en el sentido de que el ritual funerario, si está acompañado con las ofrendas intencionalmente depositadas, o sea, tumbas que tienen restos humanos y al difunto se le dejó algo, herramientas, unos platillos o comida o lo que sea, entonces se parte del concepto de que esta es una evidencia irrefutable, innegable, de algún pensamiento sobre el más allá, es decir, un caso de ritual funerario con ofrendas es un indicador arqueológico del pensamiento religioso. Repito, no se trata de cualquier tumba, se trata de sepulcros, tumbas pues, que tienen ofrendas intencionalmente depositadas. Una tumba que tiene a un difunto, aunque el difunto está, bueno, su esqueleto, en una especie de cripta o fue depositado en una fosa voluntariamente, de manera voluntaria preparada, eso no necesariamente implica un pensamiento sobre el más allá. Puede simple y sencillamente significar de que las personas que enterraron a esta persona quisieron proteger su cuerpo de los depredadores o de los carroñeros, es decir, de hienas y otros animales que comen, que acuden a la carroña, pues. Una evidencia que está más allá de la duda, o sea, así irrefutable como dije, es una tumba con ofrendas. Bien. Esto ya está bien marcado por cualquier investigador y todos están de acuerdo. Sí, hay un consenso generalizado en este punto. Bueno, si es así, entonces la pregunta sobre el origen del pensamiento religioso casi se confunde con la pregunta sobre las evidencias más antiguas de las tumbas con las ofrendas
conocidas arqueológicamente. Bien, quiero aclarar, porque es una opinión bastante extendida y completamente falsa, de que las tumbas más antiguas no son de los neandertales. Es decir, he leído varias veces en libros que ya tienen algo de años, de que todo eso de las tumbas, de preocupación por el difunto, empieza con los neandertales. Eso no es cierto. Es una equivocación, porque no es una falacia, no es una mentira. Es lo que se pensaba hasta hace poco. ¿Hasta hace cuánto, más o menos? Haz de cuenta, más o menos una década. Lo que pasa en arqueología, muchísimo depende del fechamiento absoluto, o sea, de establecimiento de unas fechas seguras para los hallazgos. Y algunas tumbas neandertales, que sí existen, hay tumbas neandertales, no hay duda, hay tumbas neandertales tanto en Europa como en el Próximo Oriente. Algunas tienen hasta 50, 60 mil años de la antigüedad. Basta mencionar algunas tumbas en La Ferracie, en Francia, pero sobre todo en las tumbas en el Próximo Oriente, como la suprafamosa tumba del anciano neandertal en Shanidar, famosa porque supuestamente el anciano fue depositado junto con varias flores. Por cierto, a toda la gente que me escucha, y si quiere ver con sus propios ojos la reconstrucción de la tumba del anciano neandertal de Shanidar, pues la puede ver en México, amigos, en México. Y concretamente en la sala de introducción a la antropología en el Museo Nacional de Antropología. Hace algún tiempo, tiene menos de un año, la primera sala, o sea, la de introducción a la antropología, fue actualizada, fue rehecha, fue reconstruida, pero quedó padrísima, la verdad quedó de lujo. De hecho, de facto, esta sala hoy es un caso bastante bien logrado, uno de los muy pocos, de una exposición global sobre el origen del hombre. O sea, en esta sala quedaron reunidas las evidencias, las piezas, las reconstrucciones de todo lo que fue el proceso del desarrollo de las especies homínidas y el surgimiento de Homo sapiens. Es hoy por hoy la mejor exposición en América Latina que existe sobre orígenes del hombre. Hay un número especial, una edición especial de National Geographic dedicado el número a los orígenes del hombre, y allá en este número hay un artículo entero dedicado a esta sala. Es el caso único, hoy en día, es el caso único mejor logrado de toda América Latina, de una exposición tan bien lograda, tan detallada, con tanta cantidad de reconstrucciones, copias de las piezas particularmente importantes. ¿Por qué lo menciono? No es una desviación, no es una desviación, porque nosotros estamos hablando de un aspecto que es de extrema importancia para entender los orígenes de lo que nos hace humanos. Es decir, el pensamiento religioso, la religión en sí, es una de las funciones superiores de cognición. Es decir, la religión, la simbolización, el arte, la comunicación verbal, o sea, el habla, todo eso son elementos de la condición humana, lo que nos hace humanos y que nos difiere de los demás organismos vivos. La condición humana en su dimensión biológica, la condición humana en su dimensión sociocultural y la condición humana en su dimensión
psicológicas, son tres grandes dimensiones de la condición humana, o sea, nuestra condición en tanto que hombres, y aspectos particularmente propios, únicos, completamente sui generis para la especie humana, es precisamente el arte, la religión, la cognición, el habla, o sea, lo que estamos haciendo ahorita. Claro. Bien, entonces, a todos colegas, amigos que nos escuchan, que quieren ver la tumba del famoso Neandertal de Shanidar, pues está su reconstrucción en el Museo Nacional de Antropología. Volviendo a la cuestión de la religión. Y sobre todo que mencionas esta tumba, es un punto tremendamente importante, porque sí, efectivamente se decía que este anciano había sido cuidado en un acto de compasión de los demás neandertales al notar su deficiencia, y que además fue sepultado, donde además le llevaron flores distintas, 10 flores distintas que no se encontraban cerca del lugar, que las tuvieron que recolectar, y que se encontró el polen en los estudios genéticos, en fin, y simbolizaba el primer entierro con pensamiento religioso. Bien, pues eso es falso. Lo siento, Eso es pero falso. No es ni el primer entierro que hace patente algún tipo del pensamiento religioso, y además, como si fuera poco, tampoco queda muy claro si realmente es así como todo el mundo lo sabe. Ahorita vamos a regresar al caso del anciano de Shanidar. Bien. Es un caso particularmente importante, pero... Sí, vale la pena explicar por qué, pero en un momento regresamos. Sí, entonces yo decía que se pensaba hasta hace poco, y tú me preguntaste hasta cuándo, pues hasta más o menos una década, un poco más, un poco menos, de que las tumbas más antiguas son de los neandertales, cosa que resultó ser falsa, a raíz de nuevos fechamientos más finos, más detallados, que se han hecho sobre algunos hallazgos en el Próximo Oriente, y sobre todo en algunas tumbas ya por sí famosas, pero que fueron mal fechadas a la hora de ser descubiertas. Bien, resultó, y eso es lo lógico, que las tumbas más antiguas, y son las tumbas con ofrendas, con depósitos intencionales, son de Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre moderno, nosotros. Las evidencias más antiguas del pensamiento religioso corresponden no al Neandertal, sino al Homo sapiens sapiens, que es el nombre científico de nosotros. Homo, el género, primer sapiens, especie, segundo sapiens, subespecie. Somos una subespecie de la especie sapiens del género Homo, el género que aglutinó, abarcó varias especies humanas. Hoy queda una sola, la Homo sapiens, y esta especie hoy tiene una sola subespecie, que somos nosotros. No siempre era así, para nada. Eso... Entonces el Homo sapiens es uno, y el Homo sapiens sapiens es otro. Sí, Homo sapiens es el nombre de la especie. Homo sapiens sapiens es el nombre de la subespecie de esta especie, y nosotros somos aquellos Homo sapiens sapiens. Otra subespecie de la especie humana, o sea, otro tipo de humanos, eran los Homo sapiens neandertalensis, es decir, el hombre de Neandertal. Los neandertales, pues, los neandertales eran humanos, tenían cultura, pensamiento. Ahora, si tenían o no la religión, este es el problema que en un momento dado vamos a retomar, y ahorita regresamos al asunto central. Bien, las tumbas más antiguas son humanas, o sea, Homo sapiens sapiens, que quiere decir el hombre morfológicamente moderno. Y estas tumbas, que se conocían antes, pero quedaron mal fechadas, y que recientemente se refechó mediante un fechamiento cruzado a través de una técnica que se llama termoluminescencia, dieron fechas que son particularmente importantes, y pues ya es un dato innegable. Estamos hablando de algunas tumbas en Israel
Y los nombres concretos son Kafsej y Skul. Las tumbas en Kafsej y Skul, que son las tumbas humanas más antiguas conocidas y que tienen depósitos intencionales además. Por ejemplo, el caso de la tumba conocida como Kafsej II. Es una tumba de un niño, un adolescente que tenía a la hora de la muerte unos 13 años y fue depositado de manera intencional en sus manos pues un objeto que es la mitad de la cabeza de un animal. Es decir, fue puesta la mitad de la cabeza de un animal en sus manos y él sostenía la mitad de esta cabeza, de este animal, a la altura de su propia cabeza. Este es un hecho intencional. Se descartó cualquier posibilidad de que así se encontró por las leyes de la descomposición y las leyes de cómo se conforma el registro arqueológico. Es decir, fue enterrado el niño este con la mitad de la cabeza del animal en sus manos. Este es un depósito. Luego, también en Kafsej, la tumba doble Kafsej 9-10 es una tumba de una mujer adulta y que cerca de sus pies hay otro difunto, el esqueleto de un niño en posición agachada y que Posición fetal. Y que la interpretación es de que fue depositado, es decir, sacrificado. Uh-huh. Eso sí es discutible, pero el hecho de encontrar una tumba con dos sujetos enterrados al mismo momento, porque es tumba primaria, es decir, no es así que la mujer y luego metieron un tiempo después al niño, no, fueron enterrados juntos al mismo momento, es decir, se puede hablar de una especie de depósito. En Skul tenemos situaciones parecidas. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? El nuevo fechamiento para estos hallazgos va del 95 a 92 mil años, o sea, hace 95, en el lapso de hace 95, 92 mil años. Es decir, hace 95 mil años, o hace 94, 93, es cuando depositaron, cuando hicieron estas tumbas. Ahora, quiero dejar bien claro un asunto. Sí. Son casos aislados. Es decir, para las fechas tan antiguas, 95, 93, 92 mil años antes del presente, casos como estos son sumamente aislados y se tienen solamente en una pequeña franja del levante del próximo Oriente Asiático. No se conoce hasta hoy en día ningún caso parecido de las mismas fechas en ningún otro lugar del mundo. Son casos bastante aislados y el ritual funerario con ofrendas en términos masivos es un fenómeno que se hace bastante frecuente mucho tiempo después. ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto es mucho? A partir del inicio del periodo llamado Paleolítico Superior, bueno, déjeme explicarte una noción importante. Nada más una cosa, un paréntesis aquí. Ándale. Tenemos entonces que entre 95 y 92 mil años atrás, Ajá. se encuentran esas tumbas, pero en un caso tremendamente aislado. Son casos aislados. Y hasta el momento en ninguna parte del mundo se ha encontrado otro entierro similar. Exacto. Esto querría decir que podríamos estar hablando de un verdadero momento de origen de un pensamiento trascendental, un pensamiento religioso. Exacto, de origen más antiguo, más no
de una religión en términos de una estructura coherente de creencias. Es decir, las tumbas de Kafseg y Skul evidencian los orígenes más antiguos, bastante precoces, bastante aislados de algún tipo del pensamiento sobre el más allá, mas no evidencian la existencia de una religión si bajo esta palabra, la religión, entendemos un sistema coherente de creencias. Eso lo explicaremos ahorita en un momento. Exacto. Que llegues al término de religión, porque hay que explicar qué es religión desde el punto de vista de una investigación científica donde se arranca del origen del pensamiento religioso. Ahorita lo vamos a explicar un momento más. O sea, ¿sigo hablando? No, bien. Adelante. Entonces, estas fechas tan tempranas de Skul y Kafseg se ubican en un periodo que en la periodización prehistórica arqueológica se conoce como Paleolítico Medio. El periodo Paleolítico Medio es el periodo durante el cual el continente europeo estaba en manos del hombre neandertal. O sea, los amos de Europa eran los neandertales. Desde muchos milenios antes. Durante este mismo periodo, durante el Paleolítico Medio, en el continente africano, eso es algo que está fuera de duda, se dio el proceso de la aparición de nosotros, Homo sapiens sapiens. La cuna de la humanidad moderna es el continente negro. África, en un momento dado pues hablaremos de eso o en otra ocasión. Sí. Pero la cosa es de que en un lapso entre 200 y 150 mil años antes del presente, mediante una serie de procesos de índole tanto biológica como cultural, en África se dio este proceso, que está bastante compleja la cosa, y es explicable, claro que sí, pero no ahorita. El chiste es que en África surge Homo sapiens sapiens, el hombre moderno. Lo explicamos en otro programa. Ándale pues. Y este hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, tú, yo, todos aquí que nos están escuchando, bueno, el Homo sapiens sapiens sale desde África. Es la famosa dispersión segunda, porque la primera fue de Homo erectus, es la famosa segunda dispersión desde África. Y las evidencias más antiguas de Homo sapiens sapiens, o sea, hombre morfológicamente moderno, que fuera de África, son precisamente aquellas que estamos mencionando de Skul y Kafseg. Es decir, el hombre que sale de África ya tiene algún tipo del pensar proto-religioso. De África todavía no conocemos las evidencias de eso, cosa que no quiere decir que no les hay. Es la cuestión a lo mejor de estado del conocimiento, de estado de investigación antropológica y arqueológica. El chiste es que hasta ahorita, las evidencias más antiguas del pensamiento proto-religioso lo tenemos en Asia, lo tenemos en Israel, Kafseg Skul, 95-92. Como dije, no es la religión, es el origen muy precoz, muy temprano, muy preliminar. Pues entonces, ¿cuándo Chihuahua se da la religión? Ahí va. El momento del enorme despegue cultural, un momento de una auténtica revolución en todos los sentidos, en sentidos culturales, es lo que se llama el Paleolítico Superior. Es la última fase del periodo paleolítico, cuyas fechas más tempranas giran allá por 45.000 años antes del presente. Es decir, es cuando termina el Paleolítico Medio y empieza el Paleolítico Superior. Para el Paleolítico Superior tenemos las evidencias de muchísimas cosas nuevas. Hay un enorme avance en cultura material, un enorme avance de la innovación tecnológica. Tenemos
un inicio de la creatividad artística. No hay arte antes del Paleolítico Superior. Paleolítico Superior es el despegue del gran arte prehistórico. Y probablemente, bueno, casi seguro, el Paleolítico Superior es el momento cuando todos los procesos del desarrollo biológico y de cognición del cerebro permiten desarrollar ya el habla. Es decir, los orígenes más antiguos de cognición superior, los orígenes más antiguos de la religión en sí, del arte y del habla, es el mismo periodo.